Hola, muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Primero que todo darle la bienvenida al canal. Le comento que por aquí voy a estar subiendo una serie de videos educativos sobre trading, donde trataremos diferentes teorías de cómo analizar el mercado. Vamos a agarrar un poco de conceptos de cada una. Entre ellas vamos a estar usando conceptos del Smart Money Concept, también conocido como dinero inteligente, del Supply and Demand, que sería el de oferta y demanda, y también conceptos de ICT o TIC. Bueno, sin quitarle más de su tiempo, hoy vamos a comenzar con la primera sesión donde hablaremos sobre estructura de mercado, ya que es algo de lo primero que debemos tener el conocimiento cuando vamos a analizar un mercado, ya que si nosotros podemos reconocer la estructura del mercado, vamos a saber cómo posicionarnos en el mercado, si vamos a buscar compras o vamos a estar buscando ventas, si estamos operando un impulso o un retroceso, vamos a tener un mejor riesgo-beneficio en nuestras operaciones y vamos a llevar una mejor gestión de nuestras entradas en el mercado. Bueno, como vemos aquí en la pantalla, tenemos por el lado izquierdo una estructura alcista y por el lado derecho una estructura bajista. Como vemos, la estructura alcista está compuesta por mínimos ascendentes, mínimos más altos, también conocido como higher low, y por máximos más altos, también conocido como higher high. Bueno, las características que van a tener nuestra estructura alcista es que vamos a tener unos mínimos fuertes y unos máximos débiles. Unos mínimos fuertes porque nuestros mínimos tenderán a romper nuestros máximos y nuestros máximos no tendrán la fuerza suficiente para romper el mínimo anterior. Bueno, como vemos, nosotros aquí nos encontraríamos en una estructura alcista donde tendremos nuestro primer rango operativo de este mínimo a este máximo que tenemos por aquí. Aquí tenemos un impulso, tenemos un retroceso y tenemos un impulso que nos genera una ruptura del último máximo, creando un BOS, que más adelante hablaremos sobre lo que es, generando un cambio de la estructura. Al romperse este máximo, se va a generar un nuevo rango operativo, que sería de este mínimo, que es el que nos genera la ruptura, hasta el próximo máximo, que va a generar un retroceso. Aquí entonces tenemos otro impulso que nos genera el BOS, tenemos un retroceso y un nuevo impulso que nos rompe otra vez el máximo anterior, creando un BOS y un nuevo rango operativo. Ahora nuestro rango operativo va a estar formado por el mínimo que nos generó la ruptura del último máximo y el último máximo que se nos formará por aquí arriba. Cabe destacar que nosotros en una estructura alcista principalmente vamos a estar buscando compras para continuar con la tendencia alcista. Por este lado tenemos una estructura bajista que, como vemos, está compuesta por altos más bajos y mínimos más bajos. También aquí tenemos los altos más bajos, conocidos como lower high, y los bajos más bajos, conocidos como lower low. La característica que van a tener nuestros altos es que vamos a tener altos fuertes y mínimos débiles. Unos altos fuertes porque tenderán a romper nuestros mínimos y nuestros mínimos serán débiles porque serán rotos y no podrán generar un impulso para romper nuestros máximos anteriores. Como vimos anteriormente, nuestro primer rango operativo va a ser de este máximo al mínimo que tenemos por aquí. Esto sería un impulso, tenemos un retroceso y un nuevo impulso bajista. Aquí se genera una ruptura del último mínimo, generando un nuevo rango operativo y un BOS. Nuestro nuevo rango operativo se daría de este máximo, que es el que nos genera la ruptura del último mínimo, generando un BOS, y este mínimo que tenemos por aquí, que es el que nos genera el retroceso. Entonces aquí tenemos un impulso, tenemos un retroceso y un nuevo impulso que nos genera un nuevo rango operativo, ya que rompe el último mínimo, generando un BOS. Nuestro rango operativo pasaría a ser de este máximo a este mínimo que tenemos por aquí. Bueno, esto sería muy teórico, ya que en el mercado normalmente no se dan las estructuras tan limpias así. Así que más abajo vamos a ver cómo estaría compuesta una estructura un poco más compleja. Bueno, por aquí nos vamos a centrar en una estructura un poco más compleja alcista. Nuestro primer rango operativo estaría formado por este mínimo y este máximo que tenemos aquí. Nosotros aquí venimos de una estructura alcista, lo que vamos a estar buscando es compras. Principalmente, obviamente también pueden operarse ventas, pero va a ser de contratendencia y vamos a tener algún recorrido más chico, un riesgo-beneficio menor y vamos a tener más riesgo de perder la operativa. Bueno, aquí tenemos un impulso, tenemos un retroceso y tenemos un impulso que nos genera una ruptura del último máximo, creando un nuevo rango operativo.
Ahora nuestro rango operativo va a estar formado por este mínimo que tenemos aquí, que es el que nos generó este BOS y esta ruptura y un nuevo rango operativo, hasta este máximo que tenemos aquí. Acá les voy a hacer la aclaración que nuestro rango operativo, como se los marqué, sería de este mínimo que tenemos aquí hasta este máximo que tenemos aquí. Todo lo que tenemos aquí dentro es lo que llamamos estructura interna o microestructura. Todo lo que tenemos aquí dentro se podría operar en un time frame menor. Hagamos de cuenta que aquí nos encontramos en un gráfico de 4 horas. Esta sería nuestra estructura de 4 horas. Todo lo que tenemos dentro podría operarse en un rango de 15 minutos. Bueno, entonces nosotros, hasta que no se rompa este máximo que tenemos aquí y este mínimo aquí abajo, vamos a estar jugando dentro de esta estructura. Como vemos aquí, tenemos una ruptura de la estructura que nos genera un BOS. ¿Cuál es el mínimo que genera todo este impulso? El mínimo que tenemos aquí abajo. Nos rompe este máximo creando un BOS y un nuevo rango operativo, que sería de este mínimo, que es el que genera todo el impulso, hasta este máximo, que es el que va a generar un retroceso. Ahora nuestro nuevo rango operativo va a ser todo el que tenemos aquí dentro, de este mínimo aquí, que es el que genera la ruptura, hasta este máximo, que es el que genera el retroceso. Nosotros vamos a estar buscando algún point, que sería algún order block, algún fair value gap, algún breaker block, que bueno, son puntos de interés donde el precio tenderá a impulsar nuevamente al alza. En este caso, que es una estructura alcista, pero bueno, son temas que veremos más adelante. Como vemos, aquí se genera una nueva ruptura, generando un nuevo BOS y un nuevo rango operativo. Ahora, ¿cuál es el mínimo que nos genera este rompimiento? El mínimo que nos genera este rompimiento es el mínimo que tenemos por aquí y nos genera un nuevo rango operativo hasta un máximo que se nos generará aquí. Esto es una estructura alcista. Ahora vamos a ver en el caso de la estructura bajista, que es lo mismo, pero a la inversa. Nosotros comenzamos, venimos de una estructura bajista, nuestro rango operativo está compuesto por este máximo y este mínimo que tenemos aquí. Nosotros podríamos buscar en alguna parte de este rango algún point para continuar con la tendencia bajista. Bueno, aquí tenemos un impulso, tenemos un retroceso y un impulso que nos genera un rompimiento de la estructura, que sería un BOS y un nuevo rango operativo, que estaría compuesto por este máximo que tenemos aquí hasta este mínimo de aquí. Como les comenté anteriormente, nuestro rango sería de este máximo a este mínimo. Todo lo que tenemos dentro es estructura bajista. Mientras este mínimo no se rompa y este máximo no se rompa, vamos a estar jugando dentro de esta estructura. Como vemos, aquí se genera una ruptura de la estructura, creando un BOS y un nuevo rango operativo, que sería de este máximo, que es el que nos genera el impulso del rompimiento, hasta este mínimo que tenemos aquí. Aquí nuevamente tenemos el rango operativo compuesto por este máximo hasta este mínimo de aquí. Mientras no se rompa ninguno de los dos, vamos a estar jugando la estructura interna, donde nosotros vamos a buscar, como mencioné anteriormente, algún punto de interés para posicionarnos en corto y continuar con la tendencia bajista. Como vemos aquí, tenemos un retroceso y una ruptura de la estructura que nos genera un nuevo rango operativo, que sería de este mínimo, que es el que nos genera la ruptura de este mínimo, sería de este máximo hasta este mínimo que tenemos aquí. Bueno, ahora vamos un poco más abajo y vamos a ver cómo se encontraría en el mercado todo junto. Nosotros vamos a tener, bueno, nuestro primer rango operativo, que sería de este mínimo hasta este máximo. Nosotros venimos de una estructura alcista, tenemos un impulso, tenemos un retroceso y tenemos un nuevo impulso que nos rompe la estructura, ya que nos rompe el último máximo, creando un BOS y un nuevo rango operativo. ¿Cuál sería nuestro rango operativo aquí? De este mínimo, que es el que nos genera el impulso, que nos genera este rompimiento y este BOS, hasta este máximo. Tenemos un nuevo retroceso y un impulso que nos genera un nuevo rompimiento. Tenemos un nuevo rango operativo, de este mínimo hasta este máximo que tenemos aquí. Bueno, como vemos aquí, tenemos un impulso ya, un impulso bajista, ya que nos rompe el último mínimo que nos generó el último BOS. Cuando se rompe este mínimo, tenemos un choch, que es un cambio de la estructura, de estructura alcista a estructura bajista, que nos genera esto un nuevo rango operativo, que sería de este máximo, que es el que nos genera la ruptura, hasta este mínimo de aquí. Cuando se nos produce este rompimiento o choch, que pasamos a estructura bajista,
cambiamos la mentalidad de buscar compras, como antes en la estructura alcista, a buscar ventas. Nosotros buscaríamos algún point por aquí arriba y para posicionarnos en venta y continuar con la tendencia bajista. Muchos también, para confirmar la estructura bajista, aparte de este rompimiento, lo que esperan es que se forme un máximo menor, que este máximo sea menor al máximo anterior. Entonces ahí se confirmaría la estructura alcista. La estructura bajista sería como una doble confirmación. Bueno, como vemos, tenemos este impulso, ya que se rompe el último mínimo, tenemos un retroceso y un nuevo impulso. Este nuevo impulso nos genera un BOS, creando un nuevo rango operativo, que sería de este máximo, que es el que nos genera el rompimiento del último mínimo, hasta este mínimo que tenemos aquí, que nos genera un retroceso, un impulso, nos genera un nuevo rompimiento, un nuevo BOS, creando un nuevo rango operativo, de este máximo a este mínimo que tenemos aquí. Bueno, aquí como vemos, veníamos de estructura bajista, ¿y qué pasa aquí? Se nos rompe el último máximo, que nos creó este BOS, entonces se crea un choch, que sería un cambio de la estructura. ¿Cuál es nuestro nuevo rango operativo? De este mínimo a este máximo. Veníamos de estructura bajista, dijimos que tuvimos un cambio de tendencia, pasamos de estructura bajista a estructura alcista. Nuevamente nosotros vamos a buscar en esta parte baja algún punto de interés para continuar con compras y buscar algún punto más alto. Bueno, aquí dijimos tenemos un impulso, tenemos un retroceso y un nuevo impulso que nos rompe el último máximo, generando un nuevo rango operativo de este mínimo a este máximo. Nosotros continuamente lo que vamos a hacer es estar buscando compras por la parte baja para continuar con la tendencia alcista. Bueno, aquí tenemos un retroceso, un impulso que nos genera un nuevo rompimiento y un nuevo rango operativo, que sería de este mínimo, que es el que nos genera el rompimiento, hasta este máximo que nos generará luego un retroceso. Bueno, ahora vamos a pasar a un punto muy importante, ya que hasta ahora no expliqué y se deben preguntar lo que es el BOS. Bueno, como ven aquí, el BOS es una ruptura de la estructura con continuación de la tendencia previa. Si nosotros venimos de una estructura previa alcista, genera un rompimiento de la estructura con continuación de la tendencia alcista, y viceversa, si venimos de una tendencia bajista, va a ser un rompimiento de la estructura con continuación de la tendencia bajista. Como vemos aquí en el ejemplo, nosotros venimos de una tendencia alcista compuesta de este mínimo a este máximo, tenemos un retroceso y tenemos un rompimiento de la estructura, ya que este último máximo es roto, generando un nuevo rango operativo de este mínimo hasta este máximo. Eso sería un BOS. Cuando nosotros rompemos la estructura, venimos de estructura alcista y continuamos con la tendencia alcista. Ahora tenemos un nuevo rango operativo compuesto de este mínimo que tenemos aquí hasta este máximo. Aquí tenemos un retroceso y un nuevo impulso que nos genera un nuevo BOS, ya que la estructura se rompe. ¿Cuándo se rompe la estructura? La estructura se rompe cuando el máximo anterior es roto en una estructura alcista, generando un rango operativo de este mínimo a este máximo que tenemos aquí. Bueno, el BOS, ya que puede estar tanto en estructura bajista como estructura alcista, es lo mismo. Tenemos el mismo caso, pero en estructura bajista, que va a estar conformada de este máximo a este mínimo que tenemos aquí. Nosotros venimos de estructura bajista, tenemos un impulso, un retroceso y un impulso que nos genera un BOS, ya que nos genera un rompimiento de la estructura de continuación de la tendencia previa. Nos genera un nuevo rango operativo de este máximo a este mínimo que tenemos aquí. Tenemos un retroceso y un nuevo impulso que nos genera un nuevo BOS, ya que genera un rompimiento de la estructura continuando con la tendencia previa, en este caso bajista. Nos genera un rango operativo de este máximo a este mínimo que tenemos aquí. Bueno, y por último vamos a hablar de lo que es el choch. El choch es la primera ruptura que genera un cambio de la tendencia previa. Si nosotros veníamos, como en este caso, de una tendencia previa alcista, nos genera un rompimiento de la estructura de alcista a estructura bajista. Como vemos aquí, nosotros tenemos este mínimo a este máximo que genera nuestro rango operativo. Venimos de una tendencia previa alcista. Entonces aquí tenemos un retroceso y un impulso. Nosotros venimos de estructura alcista. Tenemos un rompimiento y continuamos alcista todavía. Entonces es un BOS. Tenemos el rango operativo que va a ser de este mínimo a este máximo. Mientras ninguno de... O sea, si este máximo es roto, vamos a generar un BOS. Continuamos alcista. Si se rompe este mínimo, que es el que nos generó el último BOS, nos generaría un choch.
En este caso, como vemos en la pantalla, tenemos un rompimiento del mínimo que nos generó el último boss, entonces se genera un choch. Aquí cambia la estructura, de estructura alcista a estructura bajista. Como les comenté anteriormente, nos crea un nuevo rango operativo, de este máximo a este mínimo. Como doble confirmación podemos esperar de que este máximo sea menor a este para confirmar con mayor precisión la estructura bajista. Yo personalmente, una vez que este mínimo es roto, ya cambio de estructura alcista a bajista. Tenemos un nuevo rango operativo, tenemos un impulso, un retroceso, discúlpenme, y aquí un nuevo impulso. Como aquí ya el choch solamente es la primera ruptura, luego que se genera el choch, ya son todos boss de continuación bajista hasta que se genere un cambio de la estructura bajista a alcista donde se generaría un nuevo choch. Como les dije, el boss va a estar tanto en estructura bajista como alcista y el choch va a ser tanto de cambio de estructura alcista a bajista como de bajista a alcista. Entonces aquí tenemos un impulso que nos cambia la estructura del mercado, tenemos un retroceso y un nuevo impulso que nos genera un rompimiento de la estructura. Venimos de estructura bajista, así que como el boss es un rompimiento de la estructura con continuación de la tendencia previa, sería un boss en este lugar y un nuevo rango operativo de este máximo a este mínimo de aquí. Bueno, a viceversa, ahora tenemos un choch de cambio de estructura bajista a estructura alcista. Nosotros previamente venimos de una estructura bajista conformada primer rango operativo de este máximo a este mínimo, tenemos un retroceso y un impulso que nos genera un rompimiento de la estructura. Nosotros venimos de estructura bajista, continuamos bajista con esta ruptura que es de este máximo a este mínimo y nos crea un boss, un rango operativo de este máximo a este mínimo. Aquí tenemos un impulso que ¿qué hace? Nos rompe el último máximo que nos generó este boss, generando un cambio de la tendencia, de tendencia bajista a tendencia alcista. Como les dije, el choch es la primera ruptura que genera un cambio de la tendencia previa, de la tendencia que veníamos. Así que aquí tenemos un cambio de la estructura bajista a estructura alcista, nuevo rango operativo, de este mínimo a este máximo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos estructura alcista? Como les comenté, vamos a estar buscando compras en esta parte, vamos a posicionarnos, hagamos de cuenta que aquí tenemos un order block, nosotros vamos a poner nuestra entrada en este lugar, vamos a poner el stop loss por debajo y vamos a ir a buscar como mínimo el máximo que nos generaría un rompimiento de la estructura, como mínimo, o algún punto de interés que se encuentre aquí abajo para asegurar. También al venir a alguna estructura alcista también podríamos buscar algún punto más alto, pero bueno, más adelante lo veremos en un nuevo capítulo. Bueno, aquí tenemos un impulso, un retroceso y un impulso que nos genera un nuevo rompimiento de la estructura. Nosotros venimos a estructura alcista, entonces ¿cuál va a ser aquí? Va a ser un boss, ya que es un rompimiento con continuación de la tendencia, que nos va a generar un rango operativo de este mínimo a este máximo. Unos puntitos a aclarar. ¿Cómo es el rompimiento del choch? El rompimiento del choch se puede considerar con mecha o con cuerpo. Si es con cuerpo nos va a dar una mayor confirmación. Eso lo veremos en el próximo capítulo cuando yo les muestre todo lo que vimos hoy en la teoría en las gráficas. Como vemos en el mismo caso, el boss, ¿cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta nosotros para considerar un boss? Sería que sea un rompimiento con cuerpo. Algunos lo pueden tomar con mecha también. Eso va a depender del activo que estemos operando y cómo lo conozcamos nosotros, ya que cada activo se va a comportar de una manera diferente. Que en mi caso a mí me gustan los rompimientos con cuerpo, que por lo menos 2 o 3 velas cierren por encima del rompimiento y que no sea 1 o 2 velas y que vuelvan nuevamente al rango operativo anterior. Eso es todo para tener mayor confirmación. Así que bueno gente, hasta aquí vamos a dejar lo que va a ser el primer video del canal. Espero que les haya gustado, que les sirva. Y bueno, si es así me serviría mucho un me gusta, un comentario por debajo, si lo pueden compartir con algún amigo o conocido que se quiera iniciar en el mundo del trading. Y bueno, como les comenté, es el primer video del canal, espero que sea el primero de muchos, que ustedes me sigan acompañando y bueno, les agradezco por pasarse por aquí. Nos estaremos viendo en un próximo video, gente. Un saludo.